cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, el valle ser dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 Read about the market and a lot of things. Amén, tío. Just wanted to touch base. Right now, you need support, advice, and attention. We're built to deliver it, one-to-one. It's time for investing to feel individual. Lo siento. No, gracias hermano, gracias tío por la alabanza. Es una letra muy hermosa y a todos nos ayuda, especialmente a mí en estos tiempos que estamos pasando. Pero, hermano, ¿qué está pasando, hermano? Hermano Miguel. Errores técnicos, no es mi culpa esta vez. Pastor, ¿algún anuncio, por favor? ¿Los anuncios o qué tenemos ahorita? Bueno, ya no hay anuncio, ya estamos en la hora de la predicación de la palabra del Señor. Bien, un saludo cordial a todas las mujeres en este día, es el Día Internacional de la Mujer. Así que una bendición para tener nuestras mujeres, las hermanas y todas las mujeres en este día. Felicidades. Y vamos a ver lo que hoy nos toca, que es lo que el Señor quiere. Hoy es el domingo, Día del Señor. Es un día en el cual toda la cristiandad unánime se concentra, o lamentablemente ahora por este medio no hay un culto presencial, pero estamos todos por este medio y es una bendición contar con este medio. Y bueno, ahora tenemos la palabra de Dios y yo quiero compartir esta mañana. Tenemos una posición en Dios. Esto nos hace tener victoria al reconocer que estamos en la posición correcta cuando Dios quiere tenernos ahí, pero también hay derrota cuando esta posición está en nosotros mismos, o hay complacencia en nosotros mismos, o una autoconfianza, y esta es nuestra posición en el yo. Y por supuesto, en el yo hay derrota, pero hay victoria en Cristo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 5. Voy a tomar lectura y si también hermano Miguel pone ahí en la pantalla, dice Colosenses capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra y esta porción leída, Señor, que entre en nuestros corazones en esta mañana,
Pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento y más que todo nuestro corazón para recibir tu palabra, y que nuestro corazón sea una buena tierra abonada para que tu palabra dé fruto. Bendito Dios, entregamos este tiempo, todo este culto en tus manos, Señor, se haga tu voluntad en el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere realmente en este día para nosotros? Primero ahí nos habla de Cristo, nuestra vida o vuestra vida. ¿Cómo podemos vivir una vida de victoria en Cristo? Ahora, por supuesto, Cristo ha de vivir en mí. Esa es la posición que nosotros tenemos, hermanos, de que Cristo mora en nosotros. Pero queremos ver cómo era Él. Si decimos creer en Él y que Cristo es nuestra vida, ¿cómo puedo vivir una vida de victoria? Una vida que es pegada a Él y podemos decir con absoluta dependencia de Dios. Eso es lo que Él hacía. Dice en otra parte de la Escritura, dice de que debemos andar como Él anduvo. Y Él anduvo y Él andaba en perfecta y absoluta dependencia de Dios. Si queremos tener victoria, hermanos, debemos tener una dependencia de Dios. Ahora decimos ser creyentes, hacemos muchas actividades como tal y muchas cosas que podemos hacer, pero si somos honestos, hermanos, no hay una absoluta dependencia de nosotros a Dios. Como anduvo también Él, recibió la vida de Dios y tenía una absoluta confianza en Dios. Y a Él acudía siempre en oración. ¿Cuánto damos nosotros en verdad tiempo para la oración? Debemos nosotros tener una absoluta confianza en Dios. Les decía, una absoluta dependencia de Dios, una absoluta confianza en Dios, y también Él entregaba su vida a la voluntad de Dios. Entonces debemos tener también una absoluta entrega a Dios. Entonces son tres cosas que podemos meditar en esta mañana. Una dependencia absoluta de Dios, una confianza en Dios y una entrega a Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, decimos creer en Dios, pero pocas veces le creemos a Dios. Él tiene su palabra y en esta mañana vamos a meditar en ella, porque tenemos un tesoro dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, si en verdad somos creyentes y lo hemos recibido como Señor y Salvador de la vida, y tenemos también un entendimiento o luz de las cosas que Dios quiere para nosotros. Tengo la vida de Cristo dentro de mí. Ahora, puedo mantenerla, por supuesto, por medio de Dios. Dice en Juan capítulo 15, verso 5, no vamos a ver la cita, pero dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces ahí entramos a que tenemos un entendimiento de la palabra de Dios y cómo podemos mantenernos por medio de Dios en viva comunión con Él. Y realmente debemos tener una comunión permanente con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, hermanos, aquí tenemos otra cosa más que podemos ver. En el verso 5 nos habla, si tenemos ahí en la pantalla, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nos habla, hay una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es muerte en Cristo. Así como Él fue a la muerte por nosotros, fue a la cruz del Calvario por nosotros, debemos también nosotros vivir de una manera que agrade al Señor. Y en el texto leído y en otros versos más que vamos a ver en la palabra del Señor, hay como 5 veces que nos señala que debemos hacer morir. ¿Qué hace morir? El yo. La expiación de Cristo, Él murió en mi lugar. Él es mi sustituto.
demostró que tenía vida para darla y vida también para tomarla. Y fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, si queremos vivir una vida de perfecta confianza, debemos rendir nuestra vida a Él. Debemos rendir nuestra vida en totalidad a Cristo. Se dice mucho que debemos tener una vida cristocéntrica. Y esa es una confianza que debemos tener en la voluntad de Dios, y sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es tocante a viajes o qué es lo que vamos a hacer dentro de este mes o del otro. La voluntad de Dios siempre está en relación a nuestra salvación, a nuestra santificación, que debemos vivir una vida agradable al Señor, una vida de santidad, dispuestos a ir junto a Cristo a la cruz del Calvario. Esto nos habla de morir. Pablo decía que él estaba juntamente crucificado con él y ya no vivía él. Entonces, si queremos victoria, tenemos que ir también a la muerte de Cristo o a la muerte de nuestro yo juntamente con él. Y en otras palabras, debemos rendir la vida, debemos rendir el yo a la voluntad de él, dispuestos a ir con Cristo Jesús al Calvario. Y muchas veces, hermanos, nosotros, y esto es natural en nosotros, hay muchas quejas, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos falta de salud, y hay muchas circunstancias que vienen a nuestra vida en las cuales nos quejamos, pero yo te puedo decir, cuando vengan estos sentimientos de culpa, mira la cruz, cuánto tuvo que sufrir nuestro Señor por nosotros. Él fue mi sustituto en la cruz. Y si yo quiero vivir una vida en Cristo, debo darle una entrega total, no un medio, no a medias. Hermano, nuestra vida debe ser como la de Él. Y vuelvo a decir el primer punto, que debemos tener siempre una absoluta dependencia de Dios, una absoluta confianza de Dios y una absoluta entrega a Dios. Él se dio todo hasta la muerte, fue a morir a la cruz del Calvario. Y nosotros, hermanos, debemos morir cada día a nuestro yo, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros queremos, y todo está dando vueltas alrededor nuestro. Esto es egoísmo. Siempre nuestra vida, aquí dice, y nuestra vida en Cristo es nuestra vida, y cuando se manifiesta, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esto es después en la glorificación de nuestras vidas. Primero, en este mundo debemos tener la salvación destinada a todos los hombres. Por eso dice Tito, de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después, vivir una vida cristocéntrica, una vida de santidad. Esto es lo que quiere el Señor si queremos realmente victoria en nuestra vida. Pasamos quiero ir a Filipenses capítulo 2, es el ejemplo que nos da el Señor. Filipenses capítulo 2, los versos 5 al 8. Si no hay en pantalla, pero yo les leo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que debemos aprender aquí también? La humildad de Cristo. Él es nuestra salvación. La humildad de Cristo. Él tuvo que dejar el trono de su gloria. Dejó su trono, dejó su corona para hacerse semejante a nosotros. Se humilló, dice la palabra. Y realmente aquí vale una pregunta. ¿Amamos al Señor? Y podemos decir todos, sí,
amamos al Señor, pero nos humillamos delante de Él. Esa sería la conclusión de la pregunta. Hermanos, a veces decimos amar a Dios, pero vivimos una vida que parecería que más nos amamos a nosotros mismos, y esto, hermanos, no es humildad. Él podía haber venido como rey, pero vino como siervo. Y nos manda a vivir una vida así. Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y esto es lo que, si nosotros queremos ser de Cristo, servir al Señor, debe ser nuestra meta, nuestro mandamiento. Antes de que nos sirvan, nosotros debemos servir. Debemos humillarnos delante de Dios. Dejar el orgullo. Y ¿saben qué, hermano? Déjame decirte, el peor pecado es el orgullo. Por el orgullo es que Satanás fue echado con la tercera parte de los ángeles. Por el orgullo, hermanos, muchas veces nosotros también dejamos pasar o no tenemos victoria porque siempre hay orgullo en nosotros. Y esto no debe ser así, debemos humillarnos. Porque el orgullo, hermanos, causa divisiones. El orgullo causa rencillas. El orgullo causa murmuraciones, causa envidia. Y en verdad tenemos el orgullo en cada uno de nosotros, si podemos ser, y si somos honestos. Hermanos, debemos dejar el orgullo en nuestra vida y aprender del Señor. Él fue humilde y fue en su humildad hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nosotros, hermanos, tenemos siempre esta premisa en nuestras vidas. Somos orgullosos y a veces decimos, pero yo tengo el derecho de reclamar, tengo el derecho de opinar o tengo el derecho de juzgar. Pero la verdad, hermano, déjame decirte que el único derecho que tenemos es ir al infierno por nuestros pecados. Pero Él nos amó y nos perdonó y nos salvó por gracia. Hermanos, así que nuestra vida debe ser una vida que agrade al Señor en humildad. Andar como Él anduvo corresponde a que tengamos una vida, hermanos, de humildad. Y que el orgullo, que es un pecado, si reconocemos en verdad cuánto orgullo hay en nosotros y ponerlos a los pies del Señor, confesar nuestros pecados, nos enseña 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Perdón, nosotros no somos fieles ni justos, pero Él es fiel y justo. Y nos invita, hermanos, a ir a Él, acudir a Él en humildad. Entonces debemos dejar este pecado, dice, dejar este derecho que muchos de nosotros queremos, que sale a flote. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto, yo opino esto, yo opino. Hermanos, debemos vivir una vida de humildad como la que tuvo Cristo. Él no reclamó sus derechos. Él se humilló a sí mismo y fue a la cruz del Calvario. Veamos unos pasajes más en Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Efesios capítulo 4, versos 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, dice, yo pues preso en el Señor, dice que nos ruega que andemos como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Él nos salvó y no por obras que podíamos haber hecho. Él nos salvó por su gracia. Y es interesante lo que nos dice aquí, que debemos andar y fuimos llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero si hay orgullo en nuestra vida, no vamos a tener humildad
no vamos a soportarnos con paciencia, no vamos a tener un amor entre uno y los otros, porque va a primar siempre mi posición y yo estoy más arriba. Esto es orgullo. Hermanos, que la meditación de su palabra en este día, hermanos, sea para pensar, para meditar cómo está nuestra vida delante del Señor. Ahora, muchas veces, hermanos, vivimos en derrota. ¿Por qué hay derrota? Porque el que prima en nuestra posición es el yo, el orgullo. Pero cuando hay victoria es cuando prima el Señor, cuando hay una dependencia de Él y entramos en su presencia con arrepentimiento, con humildad y decirle, Señor, nada puedo hacer sin ti. Esa es dependencia. Decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa era una dependencia. Pablo, Isaías y cualquier otro siervo que vemos en la Escritura, ellos decían, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Jeremías nos da una bonita ilustración. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro en sus manos. Y Él va a formarnos conforme a sus designios, a sus planes. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es humildad, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, hasta que Él nos exalte, dice, y somos como vasos en sus manos. Pero ¿qué queremos hacer? Queremos ser realmente un vaso útil en sus manos. Queremos ser el instrumento útil para servirle al Señor. Entonces, hermanos, debemos pensar, debemos meditar. Hay una palabra en los Salmos, dice Selah, medita en esto. Entonces, esta es la manera en que podamos cumplir este día. Estamos en las manos del Señor. Él nos ha permitido todo este tiempo, pero Él llama a una reflexión, hermanos. Él nos llama, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El Cristo es nuestra vida, dice. ¿Y cómo puedo vivir una vida? Sujeto a Él, en absoluta dependencia de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor haga de este día un día precioso y que podamos realmente meditar en su palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias. ¿Verdad? Te damos gracias por esa salvación inmerecida, por ese amor inmerecido, por ese perdón inmerecido. Oh, bendito Dios, queremos llevar una vida que agrade a ti, que agrade ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Enséñanos, bendito Dios, a vivir de tal manera que podamos tener una absoluta dependencia de nuestro Padre Celestial, una absoluta confianza en nuestras oraciones, en nuestras plegarias, pidiendo al Señor y esperando en Él. Y que tengamos también, bendito Dios, una absoluta entrega a tu voluntad. Ayúdanos, bendito Dios, sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Señor, este ha sido tu día y es el mensaje que nos has dado, Señor, en esta mañana. Solamente pedirte, bendito Dios, que nos ayudes a vivir una vida de tu agrado. Todo esto te lo pedimos y dejamos para este día en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.